Mi nombre es Fernando Doral y a lo largo de este vídeo voy a explicar el funcionamiento de la herramienta de gestión de proyectos que fue desarrollada y registrada por mí y que pongo gratuita y libremente a disposición de cualquiera que quiera usarla. Se trata de una herramienta que tiene varias ventajas. En primer lugar, es un Excel, por lo tanto no necesita ningún software adicional para ejecutarse. Normalmente necesitaremos un Excel para cada proyecto, por lo cual yo aconsejo que se guarde siempre una versión vacía de la hoja y se haga una copia por cada vez que se quiera comenzar un proyecto. En segundo lugar, es un Excel limpio, no contiene macros. Toda la implementación está realizada con las funcionalidades básicas de Excel. Por eso está libre de la entrada de virus por parte de macros. Y por eso cuando lo abres, nunca te va a preguntar Excel si es un archivo de confianza, porque siempre es un archivo de confianza. En tercer lugar, es una herramienta de gestión pura. No es una herramienta colaborativa, no es una herramienta por tabletas o algo así, que hay algunas libres de distribución que funcionan muy bien. Esta no, esta es una herramienta típica de gestión de proyectos destinada a la persona que gestione el proyecto y solo a ella. Se pueden introducir tareas, actividades, personas, asignación de recursos, se pueden introducir retrasos, adelantos, y se trata de una herramienta que al final sirva para controlar costes, para controlar el desarrollo de cómo va el proyecto y te dé unos indicadores. Para comenzar hay que elegir el idioma. Está implementada en dos idiomas, inglés y español. Es importante que el sistema switchea completo, la hoja cambia completamente, uno a otro, todo el contenido. Pero es importante que si hemos elegido un idioma ya se conserve, porque si no, por ejemplo, aquí este valor que teníamos en español sigue estando en español. Entonces, cuando se establezca un idioma, es importante que se conserve para el resto del proyecto. Lo único que están en inglés siempre son las tablas, las hojas de aquí, pero en las instrucciones sale explicado en inglés y en español qué es cada una. La primera es tareas y duraciones, la segunda es calendario, la tercera es flujograma, la cuarta personas, quinta resumen, sexta retrasos y adelantos y la última es la de costes. Vamos a empezar por la primera y creamos un proyecto de prueba. Creemos una tarea que se llame 1, por ejemplo, una tarea 2. Las tareas 3 las vamos a dividir, 3.1 y tarea 3.2 para que veamos cómo lo maneja, y luego la tarea 4. Vale, y luego entonces lo siguiente que hay que establecer, bueno, vamos a poner la duración más probable. Siempre hay que pensar en la duración más probable en términos de duración completa. Es decir, si una actividad se tarda en realizarla 20 días, si luego asigno 4 personas, se quedará en 5 días en el cronograma. Pero aquí se pone la duración extendida, no la duración de cronograma, que variará según las personas, sino la duración completa de la actividad. Entonces vamos a decir, por ejemplo, aquí 10, aquí 7, aquí 8, 6, 5, por ejemplo. Vamos a empezar pensando que solo tenemos una persona disponible y vamos a asignar, bueno, eso no nos valdría porque hay dos que son esta cuelga de la tarea número 1, esta cuelga de la tarea número 2, ¿vale? Esta cuelga de la tarea número 3, esta también va a subdividirse en la 3 y esta podemos poner que cuelgue de esta o de esta. Vamos a poner ejemplo que cuelgue de la 4. Vale, entonces aquí en Schedule tenemos el calendario de cómo ha quedado esto. Comenzamos, hay 4 posibilidades: la estimación más probable, optimista, pesimista o basada en distribución. Siempre por defecto está la más probable. Esto es lo que le hemos dicho aquí directamente, porque es lo que hemos puesto. Pero luego tenemos una duración optimista para cada uno que calcula el sistema, que le quita un 20% de tiempo, y pesimista que se lo añade. Con lo cual, si elegimos esas, veremos que el cronograma cambia. Esto sirve para hacer comparaciones de escenarios. Y luego esta es probabilística. En general se parecerá mucho a la más probable. Lo que hace es añadir diferentes iteraciones, que hay que elegir el número de iteraciones. Por ejemplo, podemos decir que ahí está, no sé exactamente cuántas, hasta 20, pero vamos a decir, por ejemplo, 13 iteraciones. Y entonces aquí vemos que ha variado un poquito. Lo que hace es
proponer diferentes iteraciones, el número que tú le digas, y aparece. En general se trabajará con la distribución, con la más probable, que es la que tú has asignado. Simplemente es eso. Normalmente aquí se puede hacer comparaciones. Ahí, si la cosa va bien, puedo terminar el 17 del 10 en lugar de el 23 del 10. Estamos trabajando siempre en fechas en formato inglés, mes, día, año. O sea, en este caso será 24 del 9 de 2025. La siguiente tarjeta, la siguiente hoja es el workflow. Aquí sale el flujograma. Como hemos visto, había dos tareas que se escindían a partir de la tarea 2, la 3.1 y la 3.2, y a partir de una de ellas continuaba. Aquí es donde vamos a definir qué personas tenemos. Podemos poner el nombre, el ingeniero Luis, por ejemplo, establecer el costo por día. Aquí hemos elegido que trabajamos por días, con lo cual todo me va a salir en días, pero esto se puede cambiar. Entonces el costo por día, vamos a decir que son 100 euros. Tengo un ingeniero que todavía no sé quién es, pero que me va a costar la mitad. Vale, en el summary es donde vamos a asignar los recursos. Aquí, por ejemplo, vamos a asignar para la primera actividad a Luis, para la segunda actividad a ingeniero de coste bajo, la siguiente vuelvo a asignar a Luis. Aquí tendría que ser distinto, porque si los asigno a dos tareas que son paralelas me da un error. Me da un error, aunque lo admite, solamente te da un warning, pero te deja que lo hagas. Y esto, pues esto puede ser un desconocido, puede ser Luis. En general, desconocido funciona también. Lo que ocurre es que si es un desconocido no tiene coste, con lo cual esa actividad no influía para los costes. ¿Veis? La tarea 4, como no tiene coste en persona, no tiene coste ninguno, pero si aquí le meto a ingeniero barato, ya inmediatamente sí me aparece aquí. Lo siguiente que se puede hacer es decir si alguna actividad ha tenido retrasos o adelantos. Entonces estábamos en Summary, estábamos aquí en el resumen, donde se ponen las personas que hay asignadas, y lo siguiente que voy a decir es si alguna está adelantada. Vamos a imaginar que esta está bien, pero la tarea 2 ha tenido un retraso de 3 días. Pues en ese caso, en la ventana de costes me aparece un sobrecoste por personal en la tarea 2 y sale con un +3, y en el schedule, en el cronograma, también aparece con un +3 aquí, diciendo que en realidad tendría que haber terminado aquí, pero ha terminado aquí. Aquí está seleccionado que añada el número de personas a la tarea, si no se elimina. Y a partir de aquí se pueden hacer variaciones, se pueden insertar otros costes que no sean aquí. Todos estos costes que aparecen aquí son de personal, en la estimación y en la realidad con de retrasos o adelantos. Un adelanto significaría un sobrecoste pero negativo. Aquí a lo mejor si nos hubiéramos adelantado 3 días nos habríamos ahorrado 150 euros y aquí saldría negativo. Pero se pueden añadir otros costes. Aquí hemos tenido que comprar material de oficina por 500 euros. Aquí material de instalación por 1000. Y en la tarea 4 otros 500. Y además, esa previsión ha habido un sobrecoste de 100 euros. Aquí me ha ahorrado 200 sobre lo que tenía pensado. Y aquí, y en la otra, ha habido todo con respecto a lo planificado. Entonces, en este caso, se van actualizando todos los índices. El índice de rendimiento del programa nos sale por debajo de 1. El CPI, el índice de rendimiento de costos, también nos sale por debajo de 1, pero un poco más elevado. Y aquí nos sale el sobrecoste total, el sobrecoste por personal, que en este caso eran 150,
Y aquí vamos jugando con los costos, ¿vale? Entonces vamos sabiendo cómo tendremos que trabajar en lo que queda de proyecto. Si aquí tenemos retraso a partir de ahora en la tarea 3, pues entonces tendríamos que recuperar ese retraso en las demás. Todo eso vamos a ir trabajando. Podemos ir haciendo algo que se llama colapsar, que es cuando metemos más personas. En lugar de que haya solo una persona aquí, metemos dos. En este caso el coste no varía. Bueno, sí, porque tengo que cambiar. Tengo que añadir una persona más. Ahora tengo que meter una persona más. Y esta persona segunda es más barato que el que tenía, con lo cual estoy mejorando mi sistema de costes. Eso se llama colapsar, cuando metes más recursos a una misma actividad para que termine más pronto, pero no necesariamente variando el coste. En este caso es más barato porque la segunda persona que he metido es más barata. Otra cosa que se puede hacer es eso, dividir las tareas, poner una nueva entre medias, siempre que se conserve. Ahora, por ejemplo, voy a decir que hay una tarea nueva y la voy a enganchar con la tarea 3.2, 5. Y ahora la tarea 4 que enganche con la nueva. Esto se puede hacer, esto no hay ningún problema porque el sistema luego recalcula. Y que sean dos personas trabajando. No, todavía no se puede. Que sean 8 días trabajando dos personas. Entonces ahora esa tarea, la tarea nueva, me aparece delante de la 4. Y en el workflow también me saldrá por aquí en su sitio. Todo esto se puede hacer, meter tareas nuevas, meterlas, y es muy bueno para llevar el control de los costes. Y esto yo me dice porque a mí me interesaba mucho tener los índices. Yo calculo los índices de rendimiento de los proyectos y las herramientas normales que había por ahí no lo hacían. Y las que lo hacían no eran demasiado fáciles de usar, con lo cual pues eso fue el motivo para hacer en Excel, 100% Excel, 100% limpio, que tiene todo lo que yo necesitaba para gestionar el proyecto, y este está a disposición de cualquier persona que lo quiera utilizar. Un saludo.